¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, ya son las 12. Hola Fanny, Ana, Violeta, qué bueno que te conectaste, mucho gusto. Y Francisco, ya te extrañábamos los domingos aquí. Muy bienvenidos a todos. Perdón un tantito, es que estoy viendo que ya estamos grabando. Sean bienvenidos todos. Pues estamos aquí en Burning Houses para servirles, para compartir un mensaje de fe, de esperanza, todo lo que Dios quiere hablarnos para estos tiempos. Y pues bueno, hoy queremos también darle gracias a Dios por todas las respuestas que Él está dando a las oraciones que hemos estado haciendo por la gente. Estamos viendo su respuesta en poder y pues todo es para su gloria. Muchas personas ya se sienten mejor por los que hemos estado orando y pues bueno, al final vamos a dar un tiempo para los que estén aquí, si no, pues nosotros lo mencionamos, de quienes quieran como compartir su testimonio de lo que Dios ha estado respondiendo. Y el día de hoy vamos a seguir con la serie de procesos. Recuerden que hemos estado hablando de ello. La semana pasada tuvimos la Cena del Señor, hablamos de la tormenta y ya llevamos 3 pláticas de procesos y vamos a seguir todavía, yo creo que al menos con 2 más, bueno, esta y otra más, porque no voy a alcanzar a terminar el día de hoy. Pero fíjense que sentí de parte de Dios que pusiéramos el día de hoy todas las bases bíblicas, si bien cuando estamos compartiendo estamos mencionando algunos textos bíblicos y esta es como nuestra base de lo que estamos compartiendo, el día de hoy sí quiero ir mucho más profundo de lo que la Biblia dice acerca de los tiempos de procesos, los tiempos de sufrimiento, los tiempos de tribulación. Entonces, si no has escuchado las pláticas anteriores, en verdad yo te invito a que veas la grabación. Estamos en el canal de YouTube como Burning Houses MX y ahí están ya las grabaciones de lo que hemos estado hablando, porque la verdad es que es toda una serie, ¿no? Y Dios ha estado complementando todo lo que Él va diciendo a través de cada uno de nosotros o de nosotras hasta ahorita. Y el día de hoy, pues quiero compartirte mucho de lo que dice la Biblia. Muchas veces estamos mencionando lo que dice la palabra porque no sabemos de memoria esos textos y demás, y a veces sí los pasamos y sí los mencionamos, pero hoy vamos a ir mucho más profundo, entonces agárrate fuerte, que vamos a leer mucho y vamos a tener un tiempo muy profundo ahorita con la palabra. Entonces les voy a compartir tantito pantalla. Hoy vamos a hablar de las pruebas, la tentación y el desierto. Sí están viendo el slide, ¿verdad? Con los versículos. Perfecto. Es que mi esposo, quien hace todo esto, ahorita está durmiendo la bebé y ya saben que yo a veces me pierdo. Dice, vamos a ver estos versículos, vamos a recordarlos, ya los hemos estado mencionando en días anteriores, tanto los viernes como los domingos, pero bueno, vamos a reforzar esto. Dice en Santiago 1, 3 al 4. Dice, amados hermanos, espérenme tantito, déjenme muevo. Estoy viendo a Ana en el cuadrito de la imagen y no puedo ver el texto completo. Ya, perdónenme. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia, es decir, bueno, en otras versiones encontré la palabra y también en inglés como resistencia, tiene una oportunidad para desarrollarse. O sea, porque cuando yo leía esto antes y cuando era más joven,
como que no entendía totalmente la palabra constancia, porque decía, bueno, se pone a prueba la fe, ¿no? Para que la constancia desarrolle, pero ser constantes en qué. Pero realmente no es que seas constante como en una constancia de lee tu Biblia a diario o ora a diario y estar haciendo las cosas frecuentemente, sino tiene que ver con la resistencia, para que se desarrolle en ti resistencia. En otras versiones también aparece como paciencia. Entonces, la fe se pone, o sea, se prueba nuestra fe y esto hace que seamos más resistentes. Esto hace que seamos más pacientes ante las mismas pruebas que vamos pasando, porque es como, por poner un ejemplo muy burdo, como en la escuela, que no es lo mismo un examen de matemáticas de un niño de primero de primaria a un examen de matemáticas de una persona en preparatoria, ¿verdad? O a lo mejor ya en la carrera, que ya son matemáticas como súper elevadas. Entonces, vamos pasando de prueba a prueba y eso hace que cada vez nosotros nos volvamos más resistentes y tiene todo que ver con lo que Ana platicó con nosotros el domingo, hace 3 domingos ya, con lo que Fanny también platicó con nosotros, ¿verdad? De todo lo que se desarrolla y lo que pasa en nosotros cuando pasamos por pruebas. Entonces, esta es una oportunidad para nosotros para volvernos más fuertes, más resistentes. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia o resistencia se haya desarrollado plenamente, ¿qué es lo que va a pasar? Seremos perfectos y completos y no les faltará nada, no nos faltará nada. En otra versión, en Dios habla hoy, y esta versión también me gustó mucho cómo lo dice. Dice, pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden, perdón, a soportar con fortaleza el sufrimiento. Pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. O sea, Dios va a hacer un proceso en nosotros para hacernos para que seamos tan íntegros y tan completos que no nos falte nada. Siempre lo vamos a necesitar a Él. Pero no, Santiago está hablando del necesitar porque muchas veces nuestra fe tambalea ante las circunstancias porque sentimos que necesitamos o algo o alguien, ¿verdad? Nos volvemos dependientes de algo o de alguien, o del trabajo, o de una amistad, o de la pareja, o de algún familiar, o de nuestra profesión. Y eso es lo que sentimos que nos da seguridad. Como seres humanos tendemos a poner nuestra seguridad ante cosas o personas. Pero cuando Dios nos hace plenos, cuando Dios nos hace completos, cuando no necesitamos nada más que a Él, entonces es cuando Él nos perfecciona y nos lleva a una madurez. Y sigue aquí, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Entonces, esto es lo que, o sea, perdón que dividí, este es como un paréntesis, lo de Santiago 1, 3 a 4, porque aquí nada más te presenté otra versión, pero realmente el hilo de lo que nos está platicando Santiago es, y no les faltará nada, y si necesitan sabiduría, o sea, durante estas pruebas, pídansela a Dios, pídansela a nuestro Dios generoso, y Él se las dará. ¿Ok? Entonces, muchas veces ante las pruebas necesitamos sabiduría y esa sabiduría se la podemos pedir a Dios. Ya lo habíamos hablado también antes. Y fíjense que habla aquí de la persona que duda. Hablamos también, creo que fue uno de los
viernes de Coffee Time, de la doblez del corazón, ¿no? Esta lealtad dividida y que es inestable. O sea, cuando nosotros realmente no tenemos suficiente fe, o sea, la fe es lo contrario a la duda, la fe es convicción, la fe es certeza. Y la duda y el temor es lo opuesto a la fe. Entonces, cuando dudamos ante todo lo que está atacándonos, hablamos de la tormenta la vez pasada, que la tormenta es algo externo que viene y atormenta nuestro ser, atormenta nuestra mente. Entonces, muchas veces en esos momentos podemos ser como esa barca de la que hablamos la vez el domingo pasado, donde estaba Jesús y Jesús estaba dormido y la barca estaba siendo sacudida, o sea, los discípulos estaban en un grito, estaban temiendo por su vida, ¿verdad? Y es lo mismo que está diciendo aquí, cuando tememos, así somos esa barca que está siendo sacudida, que se está inundando, pero cuando tenemos fe, recuerden que hablamos que cuando Jesús se levanta, lo primero que les dice es, ¿por qué temen? Y les dice, hombres de poca fe. O sea, no los regañaba, sino los confrontaba, porque él era el maestro. ¿Se acuerdan que lo vimos? Entonces vamos a ver el siguiente verso. Dice en Santiago 1:12 a 18. Santiago es una carta que habla, que justo escribió Santiago, eh, eh, que habla mucho de los tiempos de tribulación y los tiempos de angustia. Dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. Fíjense que son dos cosas distintas, las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Muchas veces, como sociedad, cuando no tenemos conocimiento de Dios o cuando no conocemos a Dios y no conocemos justo esta palabra, lo que dice su palabra, pensamos o creemos que Dios nos pone a prueba tentándonos para ver si somos buenos o si somos malos, pero no, esto es una mentira. Esto es una mentira del enemigo para tu vida porque Él es quien tenta a través de la maldad. Y esa maldad que muchas veces ya mora en nosotros. Entonces, yo quiero que el día de hoy tú guardes estos principios en tu corazón y estas verdades en tu corazón y en tu mente, y que yo pido a Dios que el día de hoy todos esos castillos en tu mente, estos argumentos, toda esta estructura mental que se ha creado en contra del conocimiento de la verdad de Dios sean destruidos. Porque dice la palabra que la verdad viene a hacernos libres. Y muchas veces cuando pasamos por pruebas, cuando pasamos por sufrimiento, cuando pasamos por tentaciones, cuando pasamos por los distintos procesos de los que hemos hablado, por las tormentas, hoy vamos a hablar del desierto, vamos a hablar, Anita habló de otros procesos, del oro, el perfume, de la mariposa, del café, cómo todo es sometido para sacar lo mejor, ¿verdad? Entonces, muchas veces cuando estamos en medio de eso, lo que esté aquí, sobre lo que esté nuestra convicción, vamos a actuar. Porque dice en Proverbios que tal cual es el corazón del hombre, tal es él. O sea, el corazón muchas veces en la Biblia representa la mente. Y lo que pensamos nosotros, lo que creemos que es correcto, lo que creemos que sabemos, con base a eso vamos a actuar y vamos a proceder. Entonces es bien importante que ante las pruebas que todo el mundo hoy en día está pasando, porque estamos viviendo en un tiempo de crisis y a todos nos ha pegado de alguna forma u otra, algunos más, algunos menos, algunos diferente, pero a todos nos ha pegado, que en medio de eso la verdad de Dios esté presente en nuestra mente y que sea eso lo que guíe nuestro camino y que sepamos quién es Dios,
para que entonces tengamos la sabiduría, como dice Santiago, de tomar las decisiones correctas ante esa circunstancia por la que estamos pasando, ante ese valle, ante esa tormenta, ante ese desierto. Eh, Dice, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos. Esto está confirmando lo que te estoy diciendo. O sea, lo que estamos pensando en nuestros deseos, eso nos lleva a actuar. Eh, por eso Jesús, cuando vino a enseñarnos, cuando vino también a confrontar a las personas religiosas, a los judíos religiosos de esos tiempos, que nada más se guiaban por la letra, pero no realmente por lo que significaba vivir a Dios. Ellos sentían que era mucho porque sabían mucho, pero no vivían mucho lo que decían, no vivían lo que decían. Entonces, por eso Jesús les decía, a ver, ustedes dicen, no adulterarás, pero yo les digo que quien adultera en su corazón, o sea, quien desea a otra mujer en su corazón, ya está adulterando. O sea, esto Dios nos está llevando a no nada más lo que hacemos, sino realmente a la raíz, que es lo que pensamos, porque los pensamientos nos llevan a la acción. Entonces, dice, y el pecado cuando se deja crecer da a la luz la muerte. Recuerden que hemos hablado mucho en Burning Houses, más allá de ver esto como una religión, porque Dios no es una religión, Dios está vivo, Dios quiere una, y esto lo vamos a ver ahorita, Dios desea una relación personal con nosotros. Y el pecado lo hemos visto en la sociedad como que el pecado es algo prohibido, ¿verdad? Pero el pecado es más allá de eso. Borra, derriba ahorita en tu mente ese argumento, derriba esa estructura mental de lo que tú crees que es pecado o lo que la sociedad te ha enseñado que es pecado. No es el fruto prohibido, no es el placer prohibido, no, el pecado bíblicamente es errar al blanco. Entonces dice aquí que el pecado produce muerte, porque hemos hablado también que lo que hace el pecado en nosotros es robar, es matar, es destruir. Finalmente, esto termina en muerte y en muerte espiritual. Y esto, si tú te conectaste por primera vez hoy en Burning Houses, te invitamos a que veas las pláticas grabadas donde explicamos a detalle cómo fue el origen de todo esto. Entonces, recuerden, el pecado es cerrar al blanco y la consecuencia del pecado de nuestros propios actos, porque dice aquí que tiene que ver con nuestros propios deseos, a la maldad. El pecado entonces tiene que ver con no tener una buena relación con Dios, con no tener una relación buena contigo mismo y no tener una buena relación con tu prójimo. Tiene que ver con lastimarte a ti mismo y tiene que ver con lastimar a tu prójimo. Por eso dice Jesús que la ley se resume en amarás a Dios por sobre todas las cosas y con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el pecado es errar al blanco, errar en estas cosas. Y es el pecado el que nos tiene hoy sufriendo, ¿ok? Entonces, dice aquí, así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. No nos engañemos por lo que creemos que sabemos o por lo que nos han dicho. Busquemos la verdad. Dice, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él es el Padre de las luces y no nada más las luces de las estrellas. Tú eres luz en este mundo y Él es nuestro Padre. Él nunca él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Dios es constante, Dios es el mismo ayer, Dios es el mismo hoy y Dios será el mismo el día de mañana. Y quiero hablar un poquito más la próxima semana. Ahí ya nos vamos a meter a los ejemplos, ya nos vamos a meter en las vivencias. De diferentes hombres y mujeres que pasaron por procesos en la Biblia y de cómo cada uno de ellos fue tan diferente y cómo el proceso fue tan diferente y cómo
el proceder ante ese proceso fue diferente, pero Dios siempre fue el mismo y sus principios siempre fueron los mismos. Entonces, dice, Él por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo. ¿Por qué nacemos de nuevo? Y eso lo puedes también ver en el libro de Juan. No es que nuestra carne nazca de nuevo, sino nuestro espíritu que estaba muerto a causa del pecado, porque la paga del pecado es muerte, y aquí lo vemos otra vez. Dios, a través del sacrificio de Jesús por nosotros, cuando nosotros aceptamos el sacrificio de Jesús, nosotros nacemos de nuevo espiritualmente y somos renovados en nuestra mente conforme vamos aprendiendo de la palabra, por medio de la palabra de verdad que nos dio. Y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Tú eres valioso para Dios. Tú eres valiosa para Dios. Tu vida vale la vida de Jesús. Valió la vida de Jesús. Él cuando estaba en la cruz estaba pensando en ti para darte vida espiritual, para darte vida eterna y para ayudarte en esta vida en donde sabemos, en este mundo hay aflicción, en este mundo hay sufrimiento, pero Él ha vencido al mundo y esto también lo vamos a ver. Y antes de pasar a la siguiente al siguiente slide, yo te invito a que tú cierres tus ojos y que le pidas a Dios que sea Él quien habla a tu vida, que sea Él quien habla a tu corazón, que sea Él quien habla a tu espíritu. Yo nada más soy un instrumento, su palabra es esta que te estoy leyendo. Él es el autor de su palabra, él es el autor de la fe. Nosotros nada más somos un instrumento para leerla, para explicarla, para compartirla. Y vamos a orar, ¿sí? ¿Les parece? Señor Jesús, te damos muchas gracias por este día. Gracias porque tú estás con nosotros, tú estás en medio de nosotros, aun cuando estamos conectados virtualmente. Señor, yo te pido, Señor, yo te pido que tú en este momento renueves nuestros pensamientos a través de tu palabra. Que cualquier cosa, cualquier muro en nuestra cabeza, cualquier pensamiento, cualquier concepto o cualquier estructura que hemos tenido, que hemos creado nosotros mismos o que se ha creado a través de lo que vemos en la sociedad, que no va de acuerdo a tu voluntad y al conocimiento de ti, se ha derribado en nuestra mente y te pedimos que tú renueves nuestro ser, Señor, que tú traigas verdad a nuestra vida, que tú traigas luz a nuestra vida para que podamos entender cuál es tu propósito glorioso, hermoso en nosotros, Señor. Y para que estos tiempos los podamos vivir agarrados de tu mano. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, voy a volver a compartir pantalla. Entonces dice... voy a la siguiente y me voy a ir ya un poquito más rápido porque, como les decía, hoy vamos a ver mucha Biblia, ¿ok? Porque necesitamos las bases. Esta es la base de todo lo que hemos hablado y lo que seguiremos hablando. Dice Pedro en una de sus cartas, por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ok, vamos a volver a leer esto. Por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, Jesús sufrió dolor. Él siendo Dios vino a este mundo para salvarnos. Él vino a hacerse, siendo Dios, se humilló a sí mismo, haciéndose hombre, tomando cuerpo como nosotros, este cascarón, y Él sufrió. Entonces ustedes prepárense, adoptando la misma actitud que tuvo Él y estén listos para sufrir también. Yo creo que esta es una de las partes que no nos gusta mucho leer en la Biblia, ¿verdad? Pero está escrito. Yo no vengo hoy a compartirte un evangelio donde te voy a decir que tu vida con Dios va a ser de color de rosa, porque eso no existe. Te estaría diciendo una verdad. Y en el momento en que tú pases por una prueba y en el momento en que llegues a pasar por dolor o por sufrimiento o por una pérdida, entonces en ese momento vas a dejar de creer en Jesús. Pero esta es la verdad. Y ahorita vamos a ver qué más dice Dios acerca de esto.
pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. Queridos amigos, fíjense cómo Pedro nos habla como unos amigos y también a quienes estaban ahí con él y a quienes les escribía. No se sorprendan de las pruebas de fuego. Ana hablaba del fuego, ¿no? ¿Cuál es la prueba del fuego ante los metales, ante el oro? Este calor tan inmenso hace que el oro se purifique o la plata se purifica. Y la Biblia menciona en varias partes los procesos de Dios con el simbolismo del oro, de la plata, para ser purificados. Entonces, con lo que nos explicaba Ana, no es que se quita a través de ese calor, se quita toda la impureza que va sacando el metal para que quede el metal más puro, más valioso, más fino y de hecho el más caro, el más fuerte y el más resistente. Entre por más fuego es pasado un metal, más resistente se hace. Entonces dice, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando como si algo extraño les sucediera, así como que, bueno, a ver, ¿por qué? ¿No? Y nos pasa, la verdad es que nos pasa, luego estamos así, decimos, o sea, a ver, espérame, no entiendo, ¿por qué estoy viviendo esto? En cambio, alégrense mucho. Y esta es una de las partes también que comentábamos que es más difícil. Hay, dos veces al menos veces menciona la Biblia que debemos estarnos alegrando por las pruebas que pasamos. Dice, porque estas pruebas los hacen partícipes con Cristo de su sufrimiento para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelado a todo el mundo. Si los insultan porque llevan el nombre de Cristo, serán bendecidos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en ustedes. Sin embargo, si sufren, fíjense, qué importante es esto. O sea, sufrimiento va a haber, ¿ok? Sin embargo, si sufren, que no sea por matar, que no sea por robar, por causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. En cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. O sea, cristiano no es una religión, cristiano es ser seguidor de Jesús. Por eso se les llamó cristianos a los primeros cristianos. Es como un Cristo chiquito, ¿no? Es como seguidor de Jesús. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo, pues ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar por la casa de Dios. Y si el juicio comienza con nosotros, ¿qué terrible destino les espera a los que nunca obedecieron la buena noticia de Dios? Y la buena noticia de Dios es que Jesús hoy quiere salvarte. Jesús el día de hoy quiere ayudarte para salir de donde estás. Entonces, el sufrimiento existe. ¿Por qué existe el sufrimiento? A causa de la maldad, a causa de la desobediencia del hombre, a causa del pecado. Y tenemos una plática donde me voy punto por punto desgajando toda esta parte. Y si tú quieres verla, pide a la persona que te invitó que te la pase para que entiendas esta parte. Entonces, sufrimiento hay, pero aquí nos está diciendo Pedro, mejor sufrir a causa de Jesús y sufrir el mismo sufrimiento que él padeció, que es, ¿por qué padecemos? ¿Por qué padeció Jesús? Porque predicaba la vida eterna, porque enseñaba de Dios, porque sanaba enfermos, porque resucitaba muertos, y en nosotros, porque le compartimos al de al lado quién es Dios, porque tal vez la persona de al lado estaba pasando por una depresión terrible. Y entonces nosotros le compartimos a Dios para que esa persona sea libre y sea sanada. Hay personas que han sanado de cáncer, hay personas que han sanado de muchas enfermedades, inclusive de esta misma enfermedad que hoy estamos viviendo, ¿no? El tema de COVID. Y por eso muchas veces somos atacados y somos señalados y somos, no nada más por las personas que nos critican, ay, sí, ya tú que crees en Dios. La verdad es que siempre pasa, ¿no? Que se burlen de nosotros. Yo tengo un ex compañero de la universidad que siempre me está haciendo burla por ser cristiana, siempre. La verdad es que a mí me viene y me va, y él sabe que no, o sea, yo sigo siendo su amiga y me río y a veces también le hago bromas, y aunque él quiera molestarme, él ve que, pero siempre va a haber un tema de que vamos a sentir cierto rechazo por las personas porque compartimos de Jesús. Y también nos pasa que llegamos a pasar sufrimiento porque el enemigo de Dios no quiere que nosotros
cumplamos esta comisión que Jesús nos dio. Él quiere seguir teniendo a las personas esclavizadas al pecado, esclavizadas al dolor, esclavizadas al sufrimiento. Y cuando a alguien le llevamos la buena noticia, pues muchas veces quiere atacarnos a través de otras cosas, pero nada de eso es más grande que Dios. Y ahorita también vamos a ver eso. Entonces, mejor sufrir por eso que sufrir a causa de las consecuencias de nuestros pecados. Porque los pecados traen consecuencias y la consecuencia que vimos aquí es que final es la muerte. Y también lo peor de todo es que es la muerte espiritual. El poder perder la vida eterna con Jesús. Dice en Romanos 8, 27 al 30. Te pido por favor que si hasta aquí tienes una duda, la escribas en el chat. Si eres nuevo, si apenas te estás conectando a Burning Houses, acabas justo de llegar a una sesión en donde estamos metiendo mucha Biblia. No siempre es así, pero como te decía, era necesario por lo que hemos estado compartiendo y lo que vamos a seguir compartiendo. Es como la base, ¿no? Dice, y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien o ayuden a bien a quienes amamos a Dios y somos llamados según el propósito que Él tiene para nosotros. Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. Esa es una de nuestras metas, ser como Jesús, a fin de que su Hijo fuera el mayor entre muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Eso es lo que Él quiere, lo que te platicaba. Dios quiere acercarse a ti. Y una vez que los llamó, los puso en relación correcta con Él. Teníamos una incorrecta correlación con Dios, estábamos alejados de Dios, estábamos enojados con Dios o no creíamos en Dios o decíamos, sí, Diosito, estás bien padre, pero yo estoy por acá viviendo mi vida. Entonces Dios nos puso en una relación correcta, en una relación de amor, porque Él te ama, Él nos ama y nos dio de su gloria. Entonces, esto es algo que hemos estado compartiendo. Creo que no sé cuántas veces en Burning Houses, todas las cosas ayudan a bien a quienes amamos a Dios y somos llamados conforme a su propósito, pero quería darte esta base y quería ponértelo en pantalla para que sea uno de los versículos que tú memorices en tu corazón y que tú estés meditando, que era lo que Fanny nos estaba compartiendo, la importancia de la perspectiva que tenemos ante las circunstancias, ante la prueba, ante lo que nos está pasando con la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que nos da la perspectiva correcta. ¿Ok? Entonces tú siempre, ante todas las cosas, aunque te pique el mosco, a que se te descompuso el carro, que se enfermó fulanito, que tu amigo no sé qué, que tu esposo, que tu hijo, todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas ayudan a bien. Como decía Fanny, leer la palabra, escuchar la palabra, inhalar la palabra, todas las cosas ayudan a bien. A quien lo aman. Yo te amo, Dios. Y por eso todas las cosas que estoy viviendo ahorita, aun cuando se vean terribles, todo esto me va a ayudar a bien, porque soy llamada conforme a tu propósito o llamado conforme a tu propósito. Esta es una promesa y esta es una verdad que tienes que grabarte en tu corazón, que tienes que colgarte así como dice la palabra, como si trajeras un dije con esta palabra y te va a ayudar muchísimo en estos tiempos. Después, en Romanos 8 del 31 al 39 dice, ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Esta es otra verdad que quiero que te grabes en tu corazón. Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? En otra versión dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando te sientas atribulado, cuando te sientas atormentado, cuando venga toda esta tormenta, ¿no? Si tú estás conmigo, Dios, ¿quién contra mí? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí?
Nadie, porque Dios mismo nos puso otra vez, Dios nos puso en relación correcta con Él. Él quiere tener una relación correcta contigo. Él quiere que tu corazón tenga una actitud correcta ante Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Perdóname. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Ahí está Jesús resucitado, a la derecha de Dios, e intercede por nosotros. Él está orando, por así decirlo, Él está orando por ti, porque Él ya vivió lo que tú viviste. Él ya conoce el peor de los sufrimientos, la peor de las muertes. Él ya pasó por tentación y ahorita lo vamos a ver. Y Él está sentado a la derecha del trono del Padre, intercediendo por ti, hablando por ti, abogando por ti. Dice, ¿porque quién crees que es el acusador? ¿Quién crees que quiere condenarte? Es el diablo. La Biblia dice que el diablo es el acusador. La Biblia dice que el diablo es quien quiere condenarnos. Dios nos juzga, pero no nos condena. Y ahorita vimos en el texto pasado que Dios juzga y que empieza por su casa. Pero dice la palabra que no hay condenación para nosotros. Y aquí es otro texto donde afirma esto. Dice, y está sentado en el lugar... ¿Haya acaso, y esto es algo bien importante, y Ana también ya lo había hablado, cuando hablamos del amor de Dios, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. No sé tú, pero yo creo que todos hemos tenido estos pensamientos cuando estamos ante una prueba muy grande, cuando estamos ante un sufrimiento, ante un dolor muy fuerte. Lo primero que nos preguntamos es, o muchas veces, o sea, es cuando, por eso Dios nos lleva de prueba en prueba, porque esto nos hace más resistentes y va cambiando nuestros pensamientos, nuestra forma de pensar, renovándola. Pero yo sí me he preguntado, y de hecho en uno de los procesos más dolorosos de mi vida y donde realmente la prueba no la estaba pasando, lo primero que me pregunté fue, ¿por qué estoy pasando por esto si me amas? ¿Por qué permites que pase esto si me amas? Y aquí está escrito. Aquí lo escribió Pablo a los romanos. ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, o si somos perseguidos, o pasamos hambre, o estamos en la miseria, o en peligro, o bajo amenaza de muerte? La primera pregunta que nos hacemos muchas veces ante esas situaciones es si Dios nos ama, o si Dios nos ama, entonces ¿por qué estamos pasando por eso? Dice, claro que no. A pesar de todas esas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Como dijo Fanny la semana antepasada, pasemos lo que pasemos, la victoria ya está enfrente de nosotros, ya está ganada. El fin es un fin glorioso, nuestra vida eterna con Jesús. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte ni la vida, que eso es lo que hoy en día está muy en juego con nuestros seres queridos, con nuestro prójimo, en todo el mundo estamos viviendo esta situación. Y en México no se diga, ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno. O sea, aunque se levante todo el infierno en tu contra, nada podrá separarte del amor de Dios. Dios te ama. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos
del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. El amor de Dios, la más grande revelación del amor de Dios por nosotros fue a través de Jesús. Dice la Biblia que no hay prueba más grande de amor que el morir por el otro. Y Jesús murió por ti. Y Jesús murió por mí. Él te ama. No importando si estás pasando por hambres, si estás pasando por una amenaza de muerte, si estás siendo perseguido, si estás en miseria. Él te ama y ya te demostró su amor. Quien quiere venir a traer duda si Dios te ama o no, es el enemigo. El infierno se levanta, los demonios se levantan para querer poner semillas en tu mente y en tu corazón de dolor, de amargura, de sufrimiento. Ante el engaño más grande que Él puede darte, que es que Dios no te ama. Porque una de las más grandes verdades es que Dios te ama y que Jesús por ese amor tan grande vino a morir por ti y vino a morir por mí. Y ya está hecho. ¿Qué otra prueba de amor queremos? De hecho, parafraseando lo que también vemos en las cartas del Nuevo Testamento, ¿qué otra prueba de amor queremos pedir? Si Él ya murió por nosotros. Y si las aflicciones, si ese sufrimiento, si ese dolor, si esa amenaza de muerte, si esa miseria, si esa pobreza, esa falta de trabajo, esa enfermedad, eso es momentáneo en este mundo, pero lo que en donde debemos tener nuestros ojos, y lo hemos estado hablando en estas pláticas que han sido profundas, y muchas veces hablamos aquí muy guau, jujuju, jajaja, y temas muy padres, pero hoy estamos hablando de un tema muy profundo, de un tema muy sensible y un tema que nos simbra. Porque eso es lo que las pruebas hacen, simbrarnos, movernos el piso. Eso es lo que hace la tormenta, simbrarnos, nublarnos la vista. Pero en medio de eso tenemos que recordar estas palabras, y por eso para mí era tan importante que estas palabras las tengamos bien presentes. Y hemos estado compartiendo varios versículos y los pasamos en el grupo de Burning Houses, porque es bien importante, como decía Fanny, que la palabra esté enfrente de nosotros ante estas situaciones. Quiero seguirte compartiendo y te quiero compartir algo que he vivido, ¿sí? Y la semana que entra, no te lo pierdas, vamos a entrar más a detalle con ya ejemplos vividos, no solamente de nosotros, sino los que también están en la Biblia. Dice, ay, perdón. Y te recuerdo esto que también, esta parte que nos encanta, que hemos compartido ya varias veces aquí en Burning Houses, esta palabra de Jesús. Esto lo dijo Jesús. Les he dicho lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Entonces, el sufrimiento es inevitable, la tristeza es inevitable, las pruebas son inevitables. Cuando nos acercamos a Dios, no nos volvemos infalibles, no nos volvemos intocables, no nos volvemos en este mundo de esa forma. Pero ¿qué crees? Que nuestra promesa es que vamos a estar en un lugar que es el cielo, la casa, como ahora las niñas han estado mucho con porque han escuchado mucho el tema de pues la muerte, ¿no? Dice Frank, todo esto me pasó por la mente al perder a mis dos padres en diciembre. Así es. Te creo, Frank. Te creo y cuando estamos ante ese dolor tan grande, todo esto viene a nuestras cabezas, ¿verdad? Y sale lo que hay en nuestro corazón, se revela lo que hay en nuestro corazón, pero ¿qué crees? Que para eso son las pruebas. De Génesis a Apocalipsis
vas a encontrar un montón de versículos donde Dios habla acerca del corazón, donde habla que Dios pesa los corazones, donde habla que Dios está viendo nuestros corazones. Jesús mismo estaba diciendo, y él decía esto porque sabía lo que estaban pensando y sabía lo que estaba en su corazón. A lo que Dios le importa es tu corazón. Y es en donde vas a ser muy atacada o vas a ser muy atacado. Y eso es lo que quiere simbrar la prueba, pero para Dios la prueba sirve porque aunque venga el diablo a traer el infierno mismo en tu contra, aún así Dios va a usar eso para tu bien, para revelarte y mostrarte la verdad de lo que hay en tu corazón, porque Él ya lo sabe, pero Él quiere que tú lo veas. Él quiere que tú estés consciente, Él quiere que yo esté consciente de lo que hay en ese corazón. Porque a lo mejor no había la suficiente fe, no había la suficiente confianza, no había la suficiente certeza, porque a lo mejor me doy cuenta de que estaba buscando mi propio yo, quería las cosas conforme a mi propio ego, conforme a mi propia voluntad, que estaba siendo egoísta en lo que quería y en lo que pedía, porque muchas veces hasta nuestras oraciones las hacemos conforme a lo que hay en nuestro corazón, a lo mejor en un sentido o contexto egoísta. Dios, no permitas que se muera, no permitas que se muera, no permitas que se muera, no permitas que se muera. Cuando Dios ya a lo mejor, y perdón que estoy hablando de un tema muy sensible para muchos aquí presentes, porque muchos aquí hemos perdido familiares o amigos. Creo que no hay nadie aquí que no ha perdido a alguien en estos tiempos. Cuando Dios ya quiere sanar a esa persona, ya quiere llevársela al lugar donde ya no hay más dolor, ya no hay más sufrimiento, pero no es tanto muchas veces por la persona, sino es qué voy a hacer yo sin esa persona. Y entonces es ahí donde muchas veces Dios se revela y nos revela lo que hay en nuestro corazón para decirte, yo soy más que suficiente para ti. Ojo, no estoy hablando de no sufrir un duelo. No estoy hablando de no ponerte triste. No estoy hablando de no llorar, porque hemos llorado a nuestros seres queridos. Hemos llorado las partidas. Nos duele lo que está pasando. Nos pone tristes. Pero como les hemos dicho, pero a su vez nos gozamos de lo que ya hizo Dios en las vidas de esas personas y que ya están gozando el cielo. Les decía de mi hija que me la encontré jugando a Anne y me dijo, mami, ¿quieres jugar conmigo? Y le dije, ok, sí, ¿qué quieres jugar? Mira, estas personas ya se murieron. Así, tal cual. Y están en la casa de Dios y mira cómo está todo bien padre y bien bonito. Y entonces estamos jugando a que estamos disfrutando la casa de Dios todos. Mira, este animal se murió porque se cayó, este animal se murió, así, ¿eh? O sea, yo estaba en shock cuando estaba escuchándolo, pero y hasta le hablé a mi esposo, le dije, sí las ven. Pero a su vez, me dio gusto ver cómo mi hija ya está teniendo este entendimiento y compartía también con otras amigas de esto, de cómo los niños empiezan a tener un entendimiento en Dios. Es algo sorprendente que Él siembra en su corazón y en su mente en discernimiento de quién es Él y de qué es el cielo y qué es la muerte. Y decía, mami, es que Él ya no se puede morir porque ya se murió y ya está aquí en el cielo gozando y estamos todos aquí en la casa de Dios. Y entonces yo seguía el juego, ¿no? Y estaba jugando con ella, pero para mí fue una cosa, ella tiene 4 años, fue una cosa muy sorprendente, no fue Esther, fue Anne, tiene 4 años. Y ante las pruebas, ante la miseria, ante la tristeza, ante la amenaza de muerte, Dios es más que suficiente.
El tema muchas veces ante las partidas es para quienes nos quedamos, ¿verdad? El sufrimiento es porque los vamos a extrañar, y sí, los vamos a extrañar. Y sí, tienes que vivir tu duelo, y sí tienes que llorar, y sí, si lo tienes que hacer y lo quieres hacer. Y hemos hablado de que Jesús nos enseñó esta parte del duelo cuando su amigo Lázaro murió y después Él lo resucita, pero nos habla a través de esto, nos enseña de la resurrección a la vida eterna. Y Él lloró, Jesús lloró ante el sufrimiento de Marta y de María. Jesús se conmovió y Él estaba con ellas llorando, pero Él hizo su obra en ellas y en Lázaro. Y Jesús es más que suficiente para nosotros. No pensaba decir esto, pero se los prometo que no iba a tocar este tema, pero sentí muy fuerte hacerlo. No sé quién de ustedes necesitaba escucharlo. Y a veces así Dios nos saca del plan para irse a otro tema. Pero yo creo que todos necesitábamos escucharlo. Aún yo quien lo estoy diciendo, muchas veces no estoy diciendo algo que yo planeé decirlo y esas mismas palabras que están saliendo de mi boca, que Dios puso en mi boca, me están sirviendo a mí. No sé si te ha pasado a ti, pero a mí me pasa mucho. Porque nosotros solo somos el canal y es Dios quien nos inspira. Y bueno, voy a continuar. Dice, ok, entonces vamos a hablar del desierto. Hablamos ya de la tormenta y de lo que ya te había comentado que compartieron nuestras amigas. Y hoy vamos a hablar del desierto. Un proceso también bastante difícil. ¿Quién ha pasado por desiertos en su vida? Es bien pesado el desierto. Ya no sé qué es peor, si la tormenta o el desierto o el Valle de Muerte o el Valle de la Desolación, o, ¿sabes? O sea, pues el desierto es bastante fuerte. O sea, como que con la tormenta hay mucha angustia, es como en el momento, es como demasiado en el momento que te llega, ¿no? Pero el desierto es lento, el desierto es seco, el desierto, en el desierto no hay provisión. En el desierto el desierto es como una carrera de resistencia. Dice, fíjate, esto fue lo que Dios le dijo a su pueblo. Cuando Dios les empezó a dar la ley, ya habíamos hablado de eso, del por qué Dios les da la ley, porque sin la ley nomás no daban una, entonces tuvo que poner el letrero para decir, a ver, no pises el césped, ¿ok? No mates porque eso es malo. Entonces dice, asegúrate de obedecer todos los mandamientos que te entrego hoy. Está hablando Dios, ¿ok? Entonces vivirás y te multiplicarás y entrarás en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y la poseerás. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años. 40 años. Tú no te imaginas, ni yo ni tú nos imaginamos que es caminar por el desierto 40 años. Ayer, gracias a Dios, después de también tanto, porque obviamente nosotros ya saben que pasamos por 2 infecciones de COVID y casi toda nuestra familia, bueno, mi familia, de un lado de mi papá y de un lado de mi mamá, se empezaron a infectar casi todos al mismo tiempo, 2 abuelos en el hospital, perdiendo amigos, perdiendo seres queridos, perdiendo gente que, y digo perdiendo aquí en esta tierra, ¿no? Y ya, y como Burning Houses también con ustedes, nos dolemos con ustedes y oramos por ustedes y hablamos con ustedes, ¿no? Y ella era un tiempo así. Y ayer mi esposo, las niñas y yo, y pudimos tener un tiempo en el bosque de paz, de tranquilidad, lo disfrutamos muchísimo y nos subimos al mirador en una montaña. Ahí en el bosque, en el bosque del Cedral.
Y la montaña es otro tema, o sea, eso también algún día hablaremos de la montaña, cuando Dios nos pide subir la montaña. Y no saben lo adolorida que estoy ahorita de mis músculos de las piernas, porque sí fue muy divertido y fue una chispa en medio de tanta oscuridad. Eh, pero ya cuando estábamos bajando, nos agarró la noche, se bajó el sol y se puso súper oscuro, pues finalmente es invierno, ¿no? Entonces estábamos bajando con las niñas, mi hermano estaba con nosotros, y Tatiana, y ya nos costaba mucho trabajo agarrarnos porque pues, vas de bajada, vas de empinada y te resbalabas y no veías nada y ya decíamos, ¡qué aventura! Y Ana así de, me preocupan los pumas, mamá, me preocupan los pumas. Y entonces, nada, te estoy contando esto porque fueron media hora de bajar y ya estábamos así de, no, ya quiero llegar, ya quiero llegar, ya quiero, yo ya está así, ya quiero llegar. O sea, me estaba divirtiendo, pero a la vez como que sí decía, chin, o sea, sí nos agarró aquí la noche, ¿no? Y lo oscuro y todo. Gracias a Dios estuvo bien, no pasó nada. Yo también estaba orando, Dios, por favor, no permitas que pase ningún accidente, manda ángeles que nos cuiden. Pero no me imagino 40 años en el desierto. Bueno, voy a regresar a compartir la pantalla. Dice, eh, pero fíjense qué es lo que Dios hace en ese desierto con ellos. Y bueno, es que no me gusta hablar con la pantalla. A ver, en contexto para quienes no conocen esta historia o el porqué de esta historia. El pueblo hebreo llegó a Egipto por un propósito de Dios, mandó a José a Egipto, y de hecho vamos a hablar de José el próximo domingo, no se lo pierdan. Mandó a José a Egipto porque la tierra estaba viviendo crisis y era una crisis de hambre, se estaban muriendo de hambre y Dios a través de José, Dios lo usó para enriquecer Egipto y que los pueblos aledaños pudieran tener comida y no se murieran de hambre. Dios le dio la estrategia a José, porque en medio de la crisis Dios da las respuestas. Entonces, se quedaron ahí, el faraón tenía a José, o sea, en alta estima, lo amaba, era su segundo en autoridad, y José, bueno, finalmente llegó la familia de José y se empezaron a multiplicar, a multiplicar, a multiplicar, a multiplicar, hasta que el faraón, que ya no conocía a José, el nuevo faraón, dijo, ya son demasiados estos, y de hecho los esclavizó, de hecho, casi la mayoría de las pirámides preciosas de Egipto que ves fueron la mano de obra fue el pueblo de Dios, los hebreos. Entonces estaban esclavizados, los trataban muy mal, ya eran demasiados, eran millones. Y el faraón dice, a ver, hay que poner aquí una solución. Le pido a todas las parteras que atiendan a los hebreos, que si nace niña la dejen vivir y si nace hombre al río, lo aviéntenlo al río. O sea, un tiempo de crisis y de muerte fuertísimo, como algo que estamos viviendo ahorita, pero diferente, ¿no? Y entonces Dios usa a Moisés, a quien le salva la vida para liberar a su pueblo y sacarlos de Egipto. Al sacarlos de Egipto tienen que atravesar por el desierto. El plan de Dios no era que estuvieran 40 años en el desierto. De hecho, eran 40 días, ¿verdad? Si me ayudan, ¿eran 40 días el plan? Y eso Sí, se muy poquito. Ajá. Y de hecho una vez vi un meme así de que cuando no tienes Google Maps y así de todo, o sea, se ve como con Google Maps y así, ¿no? El tramo a la tierra prometida sin Google Maps y así toda la vuelta. Pero bueno, el tema no es que estaban perdidos. Dios hizo que pasara eso. ¿Por qué? Y a eso voy a ir ahorita, del tema del desierto, el tema de la queja, el tema, ¿no? El pueblo, Dios les daba una instrucción y el pueblo se quejaba y hacía algo en contra de Dios, adulteraba en contra de Dios. Luego buscaban un tema muy fuerte con el pueblo de Dios y que también pasa con nosotros. Ya no, a lo mejor ya no tenemos dioses físicos o ídolos físicos, pero nos buscamos otro, o sea, es cuando interponemos algo entre Dios y nosotros. Cualquier cosa se puede convertir en un ídolo. Y entonces decían, ya, Dios no está con nosotros, Dios ya nos abandonó, porque en el desierto hay silencio. Dios ya nos abandonó, construyamos un becerro de oro para adorarlo.
Y así se la pasaban. Entonces, como Dios quería tratar con su corazón, esos 40 días se convirtieron en 40 años. Entonces, esa es una gran lección para nosotros. ¿Qué tanto quieres que dure tu desierto? Híjole, perdón, son temas, ahorita sí son temas que bien fuertes, yo lo sé, pero es bien importante que te compartamos estas verdades, porque así podrás vivirlo vivir estos tiempos de la mano de Dios. Dice, donde te humilló. Dios humilló a su pueblo y te puso a prueba, y es lo que te decía, te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandamientos. Sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, porque pese a que hay escasez, Dios trae provisión, pero no conforme a lo que tú quieres, sino conforme a lo que Él sabe que tú necesitas en ese momento. Un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Fíjense, lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, no solo del pan vive el hombre, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor, lo que lo que platicó Fanny 2 domingos atrás. En todos esos 40 años, la ropa que llevabas puesta no se gastó. O sea, aun cuando estamos en el desierto, Dios hace su obra aunque no la veamos. Y tus pies no se apoyaron ni se hincharon. Ten por cierto que, así como aquí está el punto, así que como un padre disciplina a su hijo, el Señor tu Dios te disciplina. ¿Para qué? Porque no te ama, porque quiere que sufras, porque es malo, porque no sé, todo lo que llegamos a pensar en nuestra mente de lo que Dios es o por qué Dios hace las cosas. No, Dios nos disciplina para nuestro propio bien. Porque como te decía, se iban o sea, en verdad, o sea, Dios les decía, hagan esto y desobedecían inmediatamente. Así también lo hacemos nosotros, ¿verdad? No vamos a decir, ay, no, ellos, también nosotros así somos. Dice, por lo tanto, obedece los mandatos que el Señor tu Dios andando en sus caminos y del Señor tu Dios, andando en sus caminos y temiéndolo. Pues el Señor tu Dios te lleva a una buena tierra con arroyos y lagunas, con fuentes de agua y manantiales que brotan. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Por eso en un principio Dios nos puso un Edén, que brotan a chorros de los valles y las colinas. En una tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granadas, de aceite de oliva y miel. Es una tierra donde abunda el alimento y no falta nada. Es una tierra donde el hierro es tan común como las piedras y donde el cobre abunda en las colinas. Fíjense, les dice Dios, cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Sin embargo, ojo, como dice nuestro pastor, ojo chícharo, ese es el momento cuando debes de tener mucho cuidado en tu abundancia. Ups. Tengamos mucho cuidado en la abundancia. Ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. Ay, perdónenme. Sí, al Señor tu Dios en la abundancia. Ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios al desobedecer los mandatos, las ordenanzas y decretos que te entrego hoy. Pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vivir, cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado y se haya multiplicado tu plata y tu oro junto con todo lo demás, ten mucho cuidado. No te vuelvas orgulloso en esos días y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto. No olvides que Él te guió por el inmenso y terrible desierto que estaba lleno de escorpiones y serpientes venenosas y que era tan árido y caliente. Él te dio agua de la roca. En el desierto te alimentó con maná, un alimento desconocido para tus antepasados. Lo hizo para humillarte. De nuevo lo dice. Fíjate,
esto es bien importante. Muchas personas pueden preguntarse mucho tiempo, es que he orado por riquezas, he orado por tener dinero y a veces el deseo de su corazón, pero muchas veces Dios no nos da algo que no podamos soportar o nos da algo, no nos da algo que nos vaya a separar de Él, porque Él conoce nuestro corazón. Y la prueba más difícil de todas, aunque pensemos que sea el desierto, aunque pensemos que sea la tormenta, la prueba más difícil de todas es la abundancia, es el estar bien, el estar en una tierra donde fluye leche y miel, porque es ahí donde podemos olvidar a Dios y es ahí donde podemos creer que es por nuestros propios méritos, olvidando lo que Él hizo por nosotros. Y muchas veces, entonces, como un padre que ama a su hijo lo disciplina, muchas veces las pruebas vienen porque Dios quiere quebrantar un corazón orgulloso. Dios quiere quebrantar un corazón que se enalteció. Cuando el yo, cuando el ego, cuando el mí, lo mío, empieza a inflarse. O sea, a veces nos inflamos tal globo que nada más llega Dios y ¡pip! Para poncharnos. A ver, papá. A ver, mamacita. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás pensando así? Y nos humilla. No porque sea un mal Dios, no es porque sea un Dios tirano, es porque te ama, tal cual como un padre ama a su hijo. Y muchas veces en el desierto es cuando Dios más prueba nuestro corazón y también cuando somos tentados. Y ya voy a terminar. Esta fue una reunión muy diferente, muy sustanciosa en palabra. Pero siempre me gusta mucho irme a la parte de Jesús, porque Jesús es nuestro más grande maestro en esta tierra. Dice, y este es el contexto de lo que pasó con Jesús. Y te quiero hablar esto porque fue... Mi esposo se ríe de mí así de cómo manejo aquí las pantallas, y te perdónenme. Fíjense que cuando estaba pasando, mis embarazos fueron las pruebas más grandes por las que he pasado. He pasado por mucho tipo de pruebas, he pasado por muchos temas de salud, he pasado por muchos temas, crisis y demás, ¿no? Pero yo creo que los embarazos fueron algo que en verdad cambiaron mi vida. Fueron unas pruebas súper grandes, fueron los momentos más difíciles de nuestra vida. Y justo en el segundo embarazo es donde la prueba no la estaba pasando muy bien, porque estaba en el desierto y me estaba quejando tal cual y me estaba preguntando, Dios, entonces si me amas, entonces ¿por qué está pasando esto? Y cuando llegó el tercer embarazo, o sea, fue un proceso que ya he hablado algunas veces de eso, no tan a detalle, y en algún momento sí vamos a llegar a esos detalles porque tiene que ver mucho con nuestro corazón ante el proceso. Algunos de ustedes lo saben, algunos no. La verdad es que el último proceso lo hablé con muy pocas personas porque yo estaba muy concentrada en ahorrar energías para vivir ese proceso. Y es ahí donde Dios me dio esta palabra. En los desiertos, Dios no habla mucho, Dios guarda silencio. Y pareciera que Dios no está ahí, como cuando veamos lo de la tormenta, de que muchas veces pareciera que Jesús está dormido, ¿no? Y que le decía, Jesús, ¿cómo puedes estar dormido ante esta tormenta? Y el desierto pasa igual, es así como, ¿dónde estás? ¿No? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pero cuando Dios habla de una manera en medio del desierto tan profunda, o sea, es como eso que dice la palabra, que es, una espada de dos filos que penetra lo más profundo de tu alma hasta los tuétanos. Así he sentido yo, no sé tú, levanta la mano si también en medio del desierto es cuando más Dios así que te llega a donde te tiene que llegar. Y entonces, cuando justo es en el tercer de embarazo, que fue como de prueba tras prueba, y yo ya estaba más resistente.
O sea, ya había más resistencia en nosotros, ya había más entendimiento en nosotros, ya habíamos dicho como, chin, no, es que sí, o sea, esto lo viví porque tuve una mala actitud, porque me quejé, porque me enojé con Dios, porque, ¿sabes? Y yo estaba en pedazos, o sea, yo estaba en pedazos. Yo no me reconocí a mí misma. Yo me sentí lejos de Dios por eso que no pude, no sabía cómo vivir eso. Y en el tercer embarazo yo dije, no, no voy a vivir lo mismo, no vamos a vivir lo mismo, ¿verdad? Dijimos, nos vamos a agarrar de Dios. Y le dije, Dios, aquí estoy, me rindo, no voy a pensar por qué, porque pasó lo mismo, el tercero y lo mismo, y hospitalizaciones y diagnósticos de muerte. No, 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 no. Háblame tú. No voy a volver a pasar por lo mismo. Y entonces Dios me habló esto. Me dijo, ve a Mateo para entender lo que había pasado y lo que estaba pasando. Y me dice, ve a Mateo 4. Entonces voy a Mateo 4 y te lo voy a compartir. Y ya casi terminó, ¿eh? No, no se me cansen. No se me aburran. Perdón, esto sí fue un vistezazo. Dice, Mateo, dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Ya vimos la base, Dios no tienta, pero era necesario que Jesús pasara por esto, porque él tenía que pasar por todo lo que nosotros pasamos y tenía que cumplir toda la ley para realmente poder tener autoridad como la tiene ahora sobre todo y enseñarnos. O sea, él no puede decir, mira, el desierto se vive así si él no lo vivió. ¿Me explico? Entonces, fue el Espíritu quien lo llevó a Jesús, pero quien lo tentó, ¿quién fue? El diablo. No fue el Espíritu, no fue Dios, fue el diablo. Él es el tentador. Dice, porque recuerden que el contexto de esto, o sea, previo a esto, Jesús había ayunado 40 días y 40 noches. Jesús tenía mucha hambre. Jesús era de cuerpo como nosotros, no tenía superpoderes por sí mismo, él actuaba en fe y obraba en milagros de acuerdo a la fe en Dios, ¿no? Pero no es que fuera un superhéroe superpoderoso aquí, no sé si me explico. Entonces, él tenía hambre por obvias razones. No sé cómo te sentirías tú después de un ayuno de 40 días y 40 noches. Entonces, a esto se refiere. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo, el diablo se acercó y le dijo, acuérdense que el diablo siempre va a venir a tentarnos con algo que ya dijo Dios, pero él siempre va a buscar transcriversarlo, lo tuerce. La verdad, el diablo usa la verdad para torcerla. Dice, si eres el Hijo de Dios, sí, Jesús era el Hijo de Dios. No es si eres, Él era, pero ¿cómo lo maneja Él, no? Si eres el Hijo de Dios, pues entonces di estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo, no, las escrituras dicen, la gente, lo acabamos de leer, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, después el diablo lo llevó a la santa ciudad, Jerusalén, al punto más alto del templo y dijo, si eres el Hijo de Dios, o sea, él siempre quiere poner en duda tu identidad en Dios. Si Dios dijo, si tú eres, pues no que sí, pues entonces a ver, ¿no? Entonces, si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió, las escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Como en estos tiempos, el otra vez lo estábamos platicando Ana Silas y yo, ¿no? Cuando Ana estaba aquí en la casa. Pues si eres el Hijo de Dios, pues salte allá sin cubrebocas y empieza a predicar al mundo y desobedece lo que te dice el gobierno de las medidas de precaución, porque pues al fin Dios está contigo y te protege, ¿no? O sea, al fin no, Él dice que ya te sanó y que Él te cubre de las enfermedades, pues entonces, ¿por qué te tienes que resguardar en tu casa? O sea, Jesús pudo haber dicho, sí, sí es cierto, o sea, Dios me va a proteger, o sea, si yo me lanzo de aquí, o sea, Dios no o sea, el diablo dice, a ver, cómete este taco con veneno, a ver, ¿no?
Al fin que Dios te va a proteger. Pero Jesús dijo, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Y es ahí donde cuando estaba en medio de la prueba, Dios me dice, checa qué está citando Jesús, porque Jesús estaba citando la palabra. Y fíjate cómo el diablo también usó la palabra de Dios. O sea, el diablo se sabe la Biblia. Que tú veas que un hombre se sepa o una mujer se sepa la Biblia de memoria no quiere decir que sea un hijo de Dios y que viva esa palabra. El diablo se sabe la Biblia. Por eso la citó a Jesús. Las escrituras dicen, Él ordenará que a sus ángeles que te protejan. Y Jesús contestó con las mismas escrituras. El diablo siempre tuerce las cosas, ¿verdad? Y entonces nunca había hecho esto y me voy a los tu Biblia tiene notas donde cuando es un versículo citado que ya se dijo en otro libro, te dice ahí cuál es la cita y te puedes ir a esa cita. Ay, ¿por qué dejé de compartir pantalla? Ay, mi esposo se burla de mí. Entonces, la cita que viene ahí, lo que Jesús citó fue esto. No, en Deuteronomio 6, 16 al 17 dice, no pondrás a prueba al Señor tu Dios como cuando te quejaste contra Él en Masá. Obedece con diligencia los mandamientos del Señor tu Dios, todas las leyes y los decretos que te dio. Entonces, en ese momento yo dije, a ver, ¿cómo? Ok, sí, esta es la cita, no pondrás a prueba al Señor tu Dios, hasta ahí se quedó Jesús, pero tiene que ver, ya cuando como que Dios me dijo, sí, pero ve el contexto de todo lo que está atrás de eso, tiene que ver con la queja. Ups. Y con Masá, y tú puedes ir, mira, aquí en Burning Houses no te vamos a hacer dependientes de nosotros para aprender más de la Biblia. Tú puedes leer tu Biblia, tú inclusive ya no necesitas comprar un diccionario bíblico, tú en Google puedes poner diccionario bíblico y poner ahí Masá y te va a decir qué es lo que significa y en dónde lo puedes encontrar en la Biblia o también una concordancia bíblica. Entonces eso fue lo que yo hice, me busqué Masá en un diccionario. Ojo, no es que todo lo que está en internet es bueno y es una doctrina sana. Vete a una concordancia bíblica y a un diccionario bíblico. Y entonces resulta ser que esto es lo que nos habla de Masá. Bueno, voy a resumir. Dice, no tenían agua, o sea, estaban en el desierto, en esos 40 años no tenían agua para beber. Así que el pueblo volvió a quejarse contra Moisés. Danos agua para beber, reclamaron. Cállense, respondió Moisés. O sea, Moisés ya estaba cansado del pueblo porque todo el tiempo se estaba quejando. ¿Por qué se quejan contra mí? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? ¿Qué es poner a prueba al Señor? ¿Alguien sabe qué es poner a prueba a Dios? Aquí te voy a dar la respuesta. Dice, ¿por qué se quejan por qué ponen pero ellos, atormentados por la sed, siguieron discutiendo con Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros animales? Entonces Moisés clamó al Señor. ¿Qué hago con este pueblo, Dios? Están a punto de apedrearme. El pueblo todo el tiempo estaba con sus ojos puestos en el pasado. Ellos preferían estar de esclavos en Egipto sufriendo, porque no es que estuvieran bien en Egipto, ¿eh? No es que hubieran tenido banquetes y que se lo hubieran pasado en fiestas. Eran esclavos, los latigaban, los maltrataban, mataban a sus hijos varones. Y ellos preferían estar ahí que en libertad en el desierto porque todo el tiempo se estaban quejando y todo el tiempo le estaban diciendo a Dios y a Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Allá estábamos mejor. Y esa puede ser nuestra respuesta ante las circunstancias. Ay, antes de conocer a Dios estaba mejor. No tenía tantos problemas. Y entonces dice, yo me... Ay.
yo me pararé frente a ti sobre la roca en el monte Sinaí. Dios le dice a Moisés, golpea la roca y saldrá agua a chorros. Entonces el pueblo podrá beber. Así que Moisés golpeó la roca como se le indicó y el agua brotó a chorros a la vista de los ancianos. Entonces Moisés llamó a aquel lugar Masá, que significa prueba, y Meriba, que significa discusión, porque el pueblo de Israel discutió con Moisés y puso a prueba al Señor diciendo, ¿qué es poner a prueba a Dios? ¿Está o no Dios aquí conmigo? ¿Está aquí Dios o no? O sea, Dios, ¿existe sí o no existes? ¿Me amas o no me amas? O sea, ¿por qué estoy viviendo esto si tú eres Dios? Si tú eres todopoderoso, tú podrías hacerlo. ¿Por qué no lo haces? A lo mejor no lo decimos con exactitud. A lo mejor decimos, no, sí, de Dios es su soberanía, Dios es soberano. A mí me pasó. Te lo estoy diciendo porque yo lo hice. Pero mi corazón tenía esta actitud. ¿Estás aquí, Dios, o no estás? ¿Por qué no me defiendes? Estoy embarazada. Me estoy muriendo. Me estoy secando. Estoy en huesos. ¿Por qué no me defiendes? ¿Dónde estás? Y fíjate, en otras versiones, Masá significa tentación, o sea, queremos tentar a Dios. Y Meriba, ay, lo puse en inglés, dice estar enojado o tener un desacuerdo amargo. En español esto significa contienda, lucha, o sea, estamos luchando con Dios, nos estamos resistiendo al proceso, estamos en desacuerdo con Él. No, o sea, por aquí sí estamos, sí, Dios, tú eres Dios, acepto tu voluntad, me rindo a ti. No te estoy diciendo que yo lo hice. Pero mi corazón tenía una actitud completamente diferente. Y la pasé muy mal. Muy mal. Me vino una depresión muy fuerte. Estuve alejada de Dios mucho tiempo. Yo quería estar cerca de Él, pero hay algo que no podía. Yo siempre fui desde niña una mujer muy cercana a Dios, pero había algo, yo sentía como una barrera, yo sentía como que mis oraciones no llegaban ni al techo. De hecho, hay una parte en la Biblia donde dice que si no has pedido perdón, tus oraciones no pasan del techo. Y así, eso yo lo sentí. Y yo no entendía por qué estaba viviendo ese quebrantamiento, ese sufrimiento. O sea, en verdad Dios me humilló por amor a mí. Como dijo Fanny, antes de que tú vayas y te des en la torre, tú solito, Dios te dice, a ver, espérate. Alto. Y cuando le preguntaba a Dios, ¿por qué? ¿Por qué estoy tan lejos de ti? ¿Por qué estoy viviendo esto? Siento que me muero. Esto es peor que el sentimiento físico de sentir que te estás secando. Esta sequedad espiritual me está acabando con mi persona. Está acabando con mi familia. Porque sé que mis hijas están resintiendo el que yo no estoy bien. Yo no estoy bien. Y entonces Dios habló y me dijo, ¿estás enojada conmigo? Y yo dije, no. ¿Cómo? No. No, ¿cómo? Yo no estoy enojada contigo. ¿Por qué? Y me dijo, te enojaste conmigo en Barcelona. Te enojaste desde que te llevé allá. No entendiste el proceso.
Y me resistí un poco a esa verdad, porque Dios siempre nos confronta con nuestra verdad, lo que sale de nuestro corazón, nos revela nuestro corazón. Él ya lo sabía, yo no lo sabía. Hasta que dije, sí es cierto, sí es cierto. Me enojé porque sentí que no estuviste ahí. Me enojé porque sentí que no me defendiste, porque estaba siendo humillada por tu enemigo, mi enemigo. Y estaba teniendo una vida dentro de mí, y estaba en huesos y no tenía fuerzas para orar. Y sí me enojé contigo. Sí me enojé. Y cuando yo le hablé a Dios de que me sentí humillada, de hecho, esa conversación, bueno, Jesús es Dios, pero la estaba teniendo con Jesús. Dios, o sea, es que, perdón, vas a pensar que estoy loca, pero la presencia de Dios se siente en diferentes formas y muchas veces sientes que es el Padre quien te está hablando y muchas veces sientes que es Jesús quien te está hablando o sientes que es su Espíritu quien te está hablando. Entonces, quien me reveló que estaba enojada fue el Padre, pero después sentí que Jesús estaba platicando conmigo. Y cuando le dije es que me sentí humillada porque yo sentí literalmente como el enemigo estaba, o sea, yo me sentí traspasada, literalmente yo cuando estaba así en vomitar y vomitar y vomitar y debilitarme tanto que me desvanecía, me desmayaba en los brazos de mi mamá o de mi esposo. Y yo decía, ya no más dolor, por favor, ya no más dolor, ya no resisto, ya no puedo más. Y entonces escuché así como algo, me dijo, sí, todavía más. Y sentí como que algo me atravesó. Y eso fue cuando dije, Dios, por favor, ¿dónde estás? Y cuando le hablé así de Dios es que me sentí humillada. Jesús me dijo, yo sé lo que es humillarse. Y entonces fue así como un... Uf. Él se humilló a sí mismo para morir por mí. Una muerte de cruz. Él sufrió esa muerte de cruz. Y entonces dije, Dios, perdóname. Perdona. Si digo que soy tu hija, entonces voy a seguir tus pasos. Y tú tuviste que sufrir para traer vida. Y yo estoy, o sea, tú pusiste vida en mí. Y yo sé que mi hija tiene un propósito en esta tierra. Perdóname. Y en ese momento se fue eso que estaba bloqueando mi relación con Dios. Eso que estaba atormentando mi mente y mi vida. Se fue. Así sentí, ¡fum!, de nuevo conexión con Dios. Dios no se alejó de mí, yo me alejé de él. No sabía por qué. No aceptaba. No había visto que estaba enojada con Dios. Tal vez tú puedes estar en una situación similar por todo lo que está pasando. O por quién has perdido. O lo que has perdido. Y tal vez hoy Dios te está abriendo una oportunidad para ponerte en una relación correcta con Él. Porque lo peor que puedes vivir es un proceso sin Dios. Es una tormenta sin Dios, un desierto sin Dios. Eso lo vas a vivir sí o no. Y o sea, por eso dice, mejor sufrir a causa de Jesús que a causa de las consecuencias de tus pecados, que son más dolorosos y te van a llevar a muerte. Yo te pido que ya ni siquiera pasamos canción ni hemos orado por las necesidades. Te prometo que vamos a estar orando y puedes poner tus necesidades para que oremos, las pasemos en el grupo de oración. Ana nos va a hacer favor de pasarlas.
Pásenos también cómo van los avances, cómo se han recuperado las personas por las que estamos orando. Todo eso es importante saberlo. Pero el día de hoy yo tenía, de parte de Dios, sentí esta gran necesidad de compartir esto porque Dios quiere ponerte en una relación correcta con Él. Pero si hay algo en tu corazón que te está estorbando, Dios quiere sanarlo hoy. Y cómo Dios nos sana y cómo nos restaura, primero nos revela la verdad. Dios nos revela lo que hay en nuestro corazón. El enojo, la decepción, la tristeza, la amargura, el orgullo, se llame como se llame, todos por igual tenemos algo en nuestro corazón. Haz las paces con Dios. Yo te invito hoy a que hagas las paces con Dios. Y que le pidas perdón. Porque Él no te lastimó a ti. Él obra a tu bien, no conforme a lo que tú crees que es bueno. Él creó el universo. Él sabe, Él puso un límite al mar para que las olas no se salgan. ¿Cómo? O sea, perdónenme. Uno de los hombres que pasó un proceso bien complejo en la Biblia, que la verdad, eso yo lo leo y cada vez que lo leo me siembra, fue Job. Job perdió todo. Todo. Sus riquezas, la vida de sus hijos, la relación con su esposa, la salud. Job perdió todo. Y cuando Dios se presenta a Job, así como cuando Dios se presentó a mí, le confrontó con la verdad. Dice, pone aquí Ana, 2 Pedro 3:14, asegúrense de que su vida esté libre de pecado y busquen la paz con Dios. Gracias, Ana. Y entonces, Dios con lo que lo confronta es como diciéndole, a ver, ¿tú sabes? Tú sabes cómo ponerle límite al mar, tú sabes cómo las estrellas, o sea, le empieza a hablar de la grandeza de todo lo que él tiene en su control y en su sabiduría. Y entonces, pues Job se hace chiquito, así como yo me hice chiquita, ¿no? Cuando me dijo Jesús, yo sé lo que es humillarse, fue así como, ¡ah! O sea, me hice de este tamaño. Jesús sabe lo que es sufrir. Jesús sabe lo que es morir. Y entonces Job dice, Dios, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y entonces Dios le entrega a Job todo en doble porción, porque se cumplió el propósito de ese proceso. Y esa es una historia que algún día vamos a entrar de lleno porque está muy cañona. Pero te estoy platicando el final glorioso. Ese que Dios tiene para ti y para mí, que ya lo tiene, ya está. Entonces, ¿quieres estar en paz con Dios? Vamos a cerrar nuestros ojos, ¿te parece? Olvídate de todo, olvídate de quién esté a tu alrededor y dile, Dios, revélame. Confróntame con mi verdad. Confróntame con lo que hay en mi corazón. Con la verdad de lo que hay en mi corazón, porque yo puedo pensar que sí, que te amo, que sí, que creo en ti, que sí, que tú eres soberano, pero a lo mejor lo estoy diciendo de dientes para afuera y en mi corazón hay algo diferente a lo que estoy pensando diciendo. Tal vez estoy enojado contigo o enojada contigo.
Tal vez estoy decepcionado, tal vez me siento traicionado o traicionada, abandonado, porque no entiendo. Pero hoy reconozco que no tengo que hacerlo, porque yo no sé, no conozco tus pensamientos y no sé cómo es que todo esto está obrando para bien para todos nosotros quienes te amamos. Cómo este sufrimiento, cómo esta enfermedad, cómo esta muerte, cómo esta pérdida está obrando para bien. Tal vez no lo alcanzo a comprender, pero tú eres Dios, quien sostiene el universo con sus manos. Que si tantito se inclina una órbita de un planeta, sale volando y se acaba esto. Tal vez yo estoy pensando como a mí me gustaría que hubieran pasado las cosas. Y me he resistido. Me he resistido a la verdad que hoy estoy viviendo. Me he resistido al proceso por el que estoy pasando o por el que pasé. Me he resistido a aceptar tu voluntad. De labios para afuera puedo decir que tu voluntad es buena, que tu voluntad es agradable, que tu voluntad es perfecta, pero tal vez no lo estoy viviendo. No lo estoy aceptando. Y por eso te pido perdón. Y te pido que estemos en una relación correcta. Porque tú no eres quien te alejas. Nosotros somos quienes nos alejamos. Yo me he alejado. Y hoy te pido, Dios, que me ayudes a aceptar tu voluntad. La cual es buena, la cual es agradable, la cual es perfecta. Yo no lo puedo entender porque mis ojos son de tamaño humano. No puedo ver más allá de lo que tú viste, cómo esto va a ser para bien. No puedo alcanzar a ver esa doble porción de lo que viene. No puedo alcanzar a ver ese renuevo, esa restauración, esa sanidad. Pero tú sí. Y hoy decido rendirme a ti. Rendir mi voluntad, rendir mi yo, mi ego, mis pensamientos, mi egoísmo, mi yo quiero, para aceptar tu voluntad. Y te pido que me muestres cuánto me amas, que puedas sentir tu amor. Y yo hoy te digo, yo quiero amarte. Así como cuando, no sé, pero siento decirte esto muy fuerte. Cuando Jesús murió y resucitó, Jesús le había dicho a Pedro que Pedro lo iba a negar. Y Pedro, él dijo, no, ¿cómo crees que te voy a negar? Y así somos nosotros. No, ¿cómo crees que estoy enojado contigo? No, ¿cómo crees que estoy decepcionado? Y lo hacemos. Y Pedro lo negó 3 veces, pero cuando Jesús resucitó, perdón el negrito, Shalom, cuando Jesús resucitó, se acercó con Pedro para restablecer y poner en orden su relación con él. Y lo que le preguntó 3 veces fue, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Por cada vez que Pedro lo negó. Tal vez no lo has negado tú como tal, como Dios, como tu Salvador, pero tal vez sí te has negado a Él ante este proceso. Sí te has quejado, sí has dicho no en tu corazón. Y hoy Jesús te dice, hija, hijo, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Porque yo quiero estar contigo. Y voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Estas son palabras de Jesús.
Él dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Y cuando partamos al cielo, así como todos los que, nuestros amados que están en el cielo, están con Jesús. Señor, yo te pido que tú traigas tu paz, que traigas tu restauración, que traigas discernimiento, que traigas tu verdad a nuestras vidas, a nuestros corazones, y en el nombre de Jesús, todo argumento en nuestras mentes que se ha levantado en contra de tu conocimiento, Jesús, sea derribado el día de hoy. En el nombre de Jesús sea derribado para que podamos estar en correcta relación contigo, Dios, porque tú nos amas y porque nosotros te amamos, porque somos tus hijos. Y dice tu palabra que tú nos has amado con amor eterno y que y nosotros te amamos porque tú nos has amado primero, Señor. Hoy decidimos soltar este enojo contra ti, este sufrimiento, esta amargura, este sentirnos traicionados, sentirnos decepcionados. No queremos caminar en estas condiciones porque esto lleva a la muerte espiritual. Queremos que tu vida se haga presente en nuestra vida, rindiéndonos a ti. Hoy yo lo decido. Y cuando ese dolor, esa amargura, ese enojo venga a querer tocar la puerta y decir, hey, aquí estoy, acuérdate, 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 nosotros digamos, no, hoy decido no acordarme, hoy lo que voy a tener en mi mente es la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Ay, amén. Ay, Ana y Fanny les dejo. I'm out. Ya terminé. Les dejo, por favor, que cierren la sesión. Les amo mucho y en verdad sé que fueron palabras muy fuertes y créeme que lo sé. Pasé por ahí y no sé por qué otras cosas tenga que pasar, pero una de las cosas que Dios me dijo cuando terminé este proceso fue, quiero que enseñes esto, quiero que hables de esto. Porque, y lo voy a hablar la próxima semana, mi enemigo usa mi soberanía para poner a mis hijos en mi contra. Vamos a hablar a detalle de eso la próxima semana. Gracias, les amo mucho. Gracias por compartir esta palabra. Yo creo que muchos de nosotros en algún punto siempre estamos necesitando escuchar esto, ¿no? Por ejemplo, Frank aquí en el chat pone gracias. Hoy esta sesión era para mí todo, hasta parece que descubrieron mis pensamientos. Yo creo, Frank, y todos los que estamos conectados el día de hoy, que así como Irací lo dijo, en alguna parte de nuestras vidas, en algún episodio de nuestras vidas, hemos estado enojados con Dios, hemos estado lastimados por lo que hace en nuestras vidas, hemos estado contendiendo con Dios. Yo creo que esto no es exclusivo como de algunas personas. Yo creo que todos lo hemos pasado en nuestro caminar cristiano, todos lo compartimos. Y en algún punto de tu vida, si es que no lo has experimentado, yo te puedo decir que cuando esto lo experimentes y cuando estés atravesando este valle, seas muy honesto con Dios en todo momento, porque eso es lo que Él espera de nosotros siempre, honestidad. Seas honesto con Dios y le digas, ¿sabes qué? Esto que está pasando en este momento me está haciendo sentir de esta forma y estoy pensando de ti, Dios, de esta forma. Pero es mejor que se lo digas desde el principio a que te esperes, porque si te esperas, exacto. Que lo escondas y que lo ocultes y que lo pongas como en tierra. No estoy pensando eso, no.
Exactamente, porque muchas veces decimos, ay Dios, o tú mismo te cachas y dices, ¿cómo puedo pensar eso de Dios? ¿O cómo puedo sentir eso? No, 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 esto está mal. No te reprimas, ¿sale? No te reprimas, pero tampoco dejes que eso crezca. Siempre es bien necesario ir con Dios, confesarlo y decir, sí, estoy pensando esto, sí, estoy pasando esto, estoy sintiendo esto, pero es como dice Irací, a fin de cuentas, nuestro corazón está siendo expuesto ante Él. Él lo está descubriendo y junto con Dios es bien importante que digas, híjoles Dios, me salió amargura, híjoles Dios, me salió ira, híjoles Dios, me está saliendo odio. ¿De dónde rayos viene el odio? Me está saliendo. Y Dios va a decir, sí, ¿lo ves? Yo también lo veo. Vamos a sacarlo. Ese es el punto de todos los procesos. Que saques lo que no proviene de ti y Dios es el lugar que se queda vacío. Es como cuando te sale, perdón por el ejemplo tan maybe gross, pero es cuando te sacas una espinilla, un barrito, ¿sabes? Y te sale algo feo de ti, sale guácala. Pero es mejor a que te lo saques, a que se quede ahí, porque si se absorbe y se queda en tu piel, se va a hacer fea tu piel. Entonces, te sacas un barrito y ¡zas! Se queda un espacio vacío. No sé si has visto que se queda ahí como el hoyito. Es lo mismo cuando Dios nos está como exprimiendo el barrito en el corazón, ¿sabes? Está sacando lo que no le sirve y va a quedar un hoyito. Entonces, ese hoyito es bien importante que lo atendamos y que lo llenemos con Una herida ya infectada, llena de pus, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, es bien importante que ese hoyito, esa herida, la atendamos junto con Dios y lo rellenemos con Dios. Que el tejido que vaya a salir para sanar eso, el tejido que te ayuda a cubrir, que tu cuerpo produce, sea lo que es la palabra y la verdad de Dios en tu vida y en tu corazón. Ese tejido que lo va a cubrir, que venga conforme a la palabra del Señor, conforme a su verdad, para que se llene del tejido correcto y no se llene de un tejido que no tiene nada que ver en ti. Entonces, de verdad, gracias por esta palabra. Creo que ha sido de mucha ayuda, de mucha sanidad para muchos de nosotros. Yo me incluyo, porque también no es que seamos perfectos en nuestro caminar cristiano. Yo creo que muchas veces podemos estar predicando, decir estas cosas y como bien dices, ¿no? O sea, mientras hablamos nos va cayendo el 20 y decimos, híjoles, ¿en qué momento caí de nuevo en esto? Entonces, gracias y pues vamos a orar muy rapidísimo por las peticiones que están en el chat en este momento. Entonces, ok, Señor, te damos, él ha pasado un proceso muy fuerte, el cual fue perder a sus dos, pero tú sabes por qué, Señor, estás obrando en la vida de Francisco de esta forma, porque tú lo quieres para ti, que él pueda ver todo este proceso conforme a las bondades y a tu voluntad realmente, Señor, que él pueda entender cuánto lo amas y cuánto lo deseas, Señor. Te pedimos por su corazón para que tu luz entre todavía más a su vida, que tu amor entre todavía más a su vida y que él pueda entregarse a ti con libertad. También te pedimos por la suegra de Chanti, por Norma Velázquez, que está contagiada de COVID. Cuídala, Señor, bendícela, restaura su salud y si no te conoce, que esto sirva para que ella te acepte como su Señor y como su Salvador, Jesús. Y también te damos gracias por Abril, Señor, que se conectó, porque yo sé que esto tocó su mente. También gracias por la vida de mi mamá, Señor, de Selene, de Jessie, de Majo, de Violeta, Señor. Gracias porque yo sé que todos y cada uno de ellos están escuchando estas palabras y están siendo de edificación y están siendo de como medicina, como ungüento a sus vidas, Señor Jesús. Muchas gracias, Padre. Amén. Pues perdón por esta oración tan rápida, pero es que el tiempo ya es tu mal. Perdón, saludos Jessy, Majo, Violeta, mucho gusto. Gaby, bueno, Frank, qué bueno que te conectaste hoy a Abril y todos los que faltaron, pero les tenemos que pasar a esta grabación. Les mando un fuertísimo abrazo a todos. De nada, Vi, de nada. Pues bueno, muchas gracias por haberse conectado, gracias por estar presentes en esta ocasión en Burning Houses. Los seguimos esperando todos los domingos a las 12
Y también Yes, qué bonito. Hola. Y también los viernes a las 7 recuerden que tenemos nuestro tiempo de coffee time. Es un tiempo en donde compartimos la Biblia, en donde hablamos sobre lo que Dios está diciéndonos a través de ella y tenemos un tiempo de orar los unos por los otros. Nos gustaría verlos ahí también los viernes, es a las 7 y los domingos a las 12. Siendo así, muchas gracias por haberse conectado, por haber escuchado, que el Señor les dé paz. Y ya saben, a buscar la paz con Dios en todos los sentidos. Muchas gracias. Nos vemos el siguiente domingo. Dios les bendiga mucho. Gracias, Bye. igual, un abrazo a todos. Hola, nos vemos, Dios les bendiga.